Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. Hola Domingo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Richard? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Cuéntanos. ¿A mí? Sí. No, pues nada. Bueno, ahora que me han hecho, ahora con esto los protocolos y eso, pues he tenido que estar unos días en casa, pero vamos, más allá de eso tampoco nada muy grave. Muy bien, pero bueno, has conocido al ser más famoso de todos los tiempos, al Omicron. ¿Y qué tal es? ¿Es majo? Sí, bueno, pues sí, a ver, para lo que podía haber sido, la verdad es que bastante suave todo. Bueno, me alegro mucho y seguro que todos nuestros oyentes también. Vamos allá con nuestro podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Si algo nos importa de nuestro sistema público de pensiones, no es cuánto cobraremos cuando nos jubilemos, ni cuándo nos jubilaremos, ni cuánto serán exprimidos fiscalmente los futuros cotizantes para que podamos cobrar lo que cobremos los futuros pensionistas, ni si podremos fletar aviones, barcos, arcas, dirigibles cepelines o naves espaciales especiales con los otros, inmigrantes o aliens, para nacionalizarlos y que acoquinen con su sudor en la prestación por la ganada artrosis o los diferentes achaquitos con los que nos encontremos. No, lo que de verdad importa es si el sistema de pensiones, su reforma, como diría Lutero, se hace por consenso. Hablamos de una cuestión también de fe, sin duda. Vamos, que se queden a gusto con la foto los señores del gobierno, los sindicatos y demás invitados. Hablamos de sostenibilidad financiera por consenso. Flipad. El relato, de nuevo. ¿Cómo contarán los telediarios esta historia dentro de 30 años? Gracias al séptimo presidente de España en la línea democrática, Pedro Sánchez, licenciado en Económicas en la uni privada y doctor por otra uni privada, tenemos lo que tenemos. No se quejen, demos gracias. Ay, hace 30 años había menos atruñados que ahora. Aquí le vemos, sonriente y regalando a la posteridad ese gran e histórico consenso. El pilar de toda democracia, el consenso, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte prematura de un pensionista ayude a otro pensionista a poder entrar en el sistema público de pensiones. Ah, espera. Esto sería lo más, ¿no? Año 2050. La lista de espera de las pensiones. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Richard? En el tema que vamos a tratar hoy también llueve sobre mojado. Ostras, estoy más harto de él. Es que desde que te conozco no hablas de otra cosa. Sé que, Me dijiste, sé que hola, esto... ¿qué tal, Nuria? Soy Domingo y hablo de pensiones. Digo, pues nada, encantada. A ver, hablo de mucho, en realidad luego me pongo a mirar y hablo de muchas otras cosas, pero es verdad, este tema como es tan recurrente, los otros temas es como que los tratas en un momento dado y ya está. Es decir, yo qué sé, hay una ley de vivienda, pues durante un par de meses se habla mucho de la ley de vivienda y luego pues ya está. Está la ley de vivienda, tú has dicho si estás a favor, en contra, has comentado los posibles efectos, a lo mejor 2 años después pues se ve, oye, los precios han subido y entonces haces un artículo sobre que los precios han subido por la ley de vivienda. Pero ya está. Pero es que pensiones, no hay ni un... Además es así, no hay ni un mes en el que no salgan 1 o 2 noticias y de las más leídas del periódico sobre pensiones, digo, ya no de las mías, digo, en general, unas declaraciones de Escrivá, una contestación de un sindicato, un informe de la Comisión Europea, y entonces pues, oye Domingo, que mira estas declaraciones de Escrivá, que te tendrás que escribir algo. Y entonces yo digo, no me lo puedo creer, otra vez estoy harto de esto. Sobre todo porque es el día de la marmota. Un poco sí, tampoco hay tanto que decir. Entonces, claro. Ahora ya paramos porque la gente dirá, bueno, pues entonces voy a quitar el podcast. Entonces, hoy vamos a intentar como responder como ¿por qué si digo que tanto se habla de pensiones? Ahora digo, pues, entonces ¿por qué le dedicamos este capítulo del podcast? Bueno, pues dedicamos... Sí. No, se lo dedicamos por 2 razones. Yo creo que uno, porque mucha gente me sigue preguntando, oye, pero yo voy a cobrar la pensión, ¿esto qué es? Entonces no vas a cobrar. Punto, claro, ya está, entonces, Domingo, y te lo quitas de encima. Sí, no vas a cobrar y punto. Pero para responder a esas preguntas, y porque es verdad que casi siempre que hablamos de pensiones, hablamos, digamos, sobre el pasado. Es decir, nos planteamos un poco como
qué ha pasado hasta ahora Hasta llegar para aquí. que hayamos llegado a esta situación o es tan grave la situación actual, pero no concretamos demasiado sobre escenarios futuros o simplemente planteamos escenarios futuros de el sistema está en peligro o al revés, los que creen que no está en peligro dicen no hay ningún problema, todo va a seguir bien, pero son como muy poco concretos, que en parte es lógico porque claro, no es lo mismo hablar del futuro que del pasado, bastante más incertidumbre, ¿no? Pero también muchas veces a esas personas que nos preguntan, pues dirán, sí, está muy bien, que no hay niños, que el gasto ha subido tanto, que el déficit de la seguridad social es no sé cuánto, pero ¿y mi pensión qué? Que dame algo más concreto. Y a eso es a lo que vamos a tratar de responder hoy, porque también es cierto, esto hay que decirlo, que yo estoy todavía hablando de pensiones, escribiendo y estoy un poco harto, pero justo en este podcast quizás sea de todos los ámbitos en los que me muevo, en el que menos lo hemos tratado. En Muy los bien. artículos de periódico, la pizarra, yo creo que lo hemos tratado bastante mal. En el podcast solo una vez, hace 1 año y medio, hicimos un podcast de pensiones que lo dividimos en 2 partes, que se llamaba Los mitos de la seguridad social, Sí. que de nuevo hablábamos mucho sobre el pasado, pero no tanto sobre el futuro. Así que a eso nos vamos a dedicar hoy. Bueno, pues me alegro que te quede un poquito de ilusión para afrontar esta hora más o menos que nos queda por delante. Que, En fin, además, vamos a dar un enfoque y algunas cifras que yo creo que no se han dado demasiado o que muchos de los que nos escuchan no han oído sobre este tema. Igual que cuando hicimos los mitos, tratamos de enfocarlo también en esa línea. Cosas que no has oído sobre pensiones que parece que, bueno, ya tanto tiempo después hay cosas nuevas que decir. Bueno, por lo menos con ese enfoque, esa mirada, yo creo que no es tan habitual. ¿tú te acuerdas de una frase que dijiste de la seguridad social son los padres? Sí, y y vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar. El punto de partida y el eje alrededor del que gira el programa es ese mito número 1 Uh-huh. que planteamos hace 1 año y medio, y es que la seguridad social no existe. Pero este punto de partida es muy importante que expliquemos, que yo lo digo siempre, para tranquilizar a los pensionistas del futuro. Porque es muchísimo más tranquilizador pensarlo, que no hay un sistema, que es mentira y que no existe ese ente, ese organismo llamado seguridad social, a pensar que es cierto la retórica habitual acerca de las cuentas del sistema. Bueno, hay algunos que piensan lo mismo con el COVID, que no existe. Sí, pero en este caso es verdad, ¿eh? ¿En qué caso? No, en lo de la seguridad, Vale. en lo de la seguridad social. Es decir, si uno piensa que existe un sistema, entonces es para empezar a gritar, salir a la calle dando voces diciendo no voy a cobrar mi pensión, esto es un desastre. Porque, claro, si uno piensa que existe un sistema y que el sistema tiene 170.000 millones de gastos y 120.000 millones de ingresos, y venga, le quitamos unos poquitos gastos, nos quedamos en 160.000, pues serían 40.000, digo, esos gastos que a veces dicen, no, gastos impropios. Seguimos teniendo 160.000 millones de gastos relacionados con pensiones, con prestaciones de jubilación y prestaciones similares y unos 120.000 millones de ingresos. Pues diríamos, oye, es que hay 40.000 millones de diferencia. Claro, si uno pensara que existe un sistema cerrado en el que solo los ingresos de cotizaciones van a servir para pagar esas prestaciones, ya digo, no salen las cuentas, el sistema está quebrado, no tendría ningún sentido. Por eso digo que sería aterrador ese escenario. Si uno piensa, como yo pienso, que no hay seguridad social, por eso digo que partimos es alrededor de todo lo que gira, sigue siendo el mismo mito. No hay seguridad social, no hay un sistema, lo que hay es un Estado español que recauda muchos impuestos y luego gasta en prestaciones de todo tipo, pues yo creo que se queda mucho más tranquilo y dice, hombre, pero es que entonces Estado español va a haber siempre. Sí, lo normal es que en los próximos años, no sé si siempre, pero en los próximos años sí. Y entonces alguna pensión me pagarán, siempre va a haber, el gobierno nunca va a dejar que los pensionistas no cobren un porcentaje relativamente alto de lo que se gasta en presupuestos, de nuevo, sí. Por eso es mucho más tranquilizador, yo creo, mi visión del asunto, que es que no existe la seguridad social, que es una invención política, a la visión tradicional del sistema, con los gastos, los ingresos que tienen que cuadrar, los déficits, los superávit, que es bastante absurdo. Entonces, lo único que pasa es que con ese eje nos vamos a hacer las preguntas que nos hacen más habitualmente. Muy bien. Primera pregunta, Domingo. ¿Voy a cobrar mi pensión o me veré en el futuro con la pancarta ahí, en la puerta del Congreso de los Diputados? Sí,
vas a cobrar pensión. Y además Sí. va a ser una pensión que no va a ser de miseria. Yo esto lo digo tantas veces, me siento mal repitiéndolo, pero es que es la pregunta que me hacen el 90% de las personas que se me acercan. ¿Pero voy a cobrar pensión o no? Y todo el mundo digo, sí. ¿Cuándo me has escuchado a mí decir que no vas a cobrar una pensión? Y digo, sí, pero va a ser una pensión de miseria, me van a 50 euros al mes. Digo, que no, vas a cobrar una pensión pues relativamente razonable. Quiero 15 decir, botellas de aceite cotizado. de oliva. Eso puede ser una pensión. No, hombre, si has cotizado unos años y eso, pues yo qué sé, 1.000, 2.000, 1.500, claro, depende de cuánto hayas cotizado, los años, las reglas, pero que no van a ser unas decenas de euros. A eso me quiero referir cuando digo que va a ser relativamente razonable. Ahora, ¿cuánto? Pues de eso es lo que vamos a hablar. Vamos a dar, yo creo que las cifras reales que tenemos que tener un poco en la cabeza, no tanto del detalle de la pensión, porque eso evidentemente pues va a depender de lo que hayas cotizado, más o menos, pero sí que vamos a hablar un poco de cómo van a ser las pensiones medias y en qué nos tenemos que fijar, sobre todo, porque casi siempre nos fijamos en cosas que no son tan relevantes. Pues a ver, pongamos el foco. Mira, nosotros ahora mismo, año 2019, fíjate, quitamos 2020 y 2021 porque pueden distorsionar mucho, ¿no? Año 2019, España se gastaba el 12,3% del PIB en prestaciones relacionadas con la jubilación. Y estoy dando datos de la Comisión Europea, de Eurostat, porque siempre unifican criterios, ¿no? Pero luego en España vemos que si pensiones contributivas, las no contributivas, las clases pasivas, ¿qué cuenta, qué no cuenta? Y muchas veces nos hacen trampas metiendo unas cosas o sacando otras. No, venga, un criterio relativamente unificado, como puede ser Eurostat, gasto relacionado con prestaciones de jubilación. Pues en España, en el 12,3% del PIB, y los países en los que nos fijamos más, no los que decimos en los que nos fijamos, sino los que realmente son nuestro modelo, que son Italia, Francia, Grecia, están alrededor del 15% del PIB del gasto en pensiones. Repito, España 12,3%, Uh-huh. estos países alrededor del 15%. Grecia es el que tiene más, que está en el 15,7%, Italia 15,4%, Francia 14,8%, todos alrededor del 15%. ¿Y de ancianos? Igual. ¿De pensionistas? ¿O en esos países No, hay más? en realidad, estos países tienen más ancianos, es una población algo más envejecida que nosotros. Uh-huh. Esto es un segundo dato importante que hay que dar que no siempre tenemos en cuenta. Es decir, España va a ser uno de los países más envejecidos del mundo, no solo de Europa, del mundo, en el año 2050. Quizás el que más, junto a Japón, Italia, las proyecciones dicen que vamos a estar ahí peleándonos con ellos por ser el país más envejecido del mundo. Uh-huh. Pero eso que siempre lo damos por hecho, a veces lo situamos en el presente. Y es como, no es así. Es decir, nosotros todavía no hemos llegado al proceso realmente de que se dispare la tasa de envejecimiento porque nuestro baby boom empezó algo más tarde que el de estos países. Es decir, el baby boom en Italia, Francia, Japón, por ejemplo, lo ponemos, fue alrededor de los años 50, nada más terminar la Segunda Guerra Mundial. En España se retrasó. En España empezó 8 o 10 años más tarde, a finales de los 50 y sobre todo los 60 hasta mediados de los 70. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese proceso de incorporación a la jubilación de esos nacidos en ese baby boom en España todavía no está llegando ya, porque sí, a partir de, ya estamos en el año 20, pues más o menos ya lo estamos viendo, pero sobre todo ese proceso se va a dar pues eso, a partir del año 2025 hasta 2040. Con lo cual nosotros todavía tenemos margen. Margen, desde el punto de vista financiero, aquí ya sería en el mal sentido. Es decir, todavía pueden ir a peor las cosas en el sentido de que vamos a necesitar o va a haber más presión financiera en gasto relacionado con la vejez, con el envejecimiento. Entonces, ¿cuál es la primera consecuencia casi inevitable y que es evidente que va a ocurrir? Pues que nos vamos a ir a un gasto sobre el PIB de alrededor del 15%. Estamos en el 12,3, pues nos vamos a ir pues alrededor del 15. Mucho más del 15, mi proyección es que no, mi pronóstico es que no, porque no lo soportaría el Estado español. Al final pues recauda de impuestos lo que recauda, y si estos estados que he dicho, Francia, Grecia, Italia, que son hipergastadores, hiperintervencionistas, que tienen unos impuestos altísimos y una enorme cantidad de población mayor que presiona para tener pensiones más altas, están en el 15, no es porque no quieran sus políticos gastar más, porque no estarían encantados de prometer pensiones más altas, sino porque literalmente
las costuras del presupuesto no se lo permiten. Entonces yo creo que nos vamos a manejar ahí, alrededor del 15%, con lo cual hay 3 puntos de PIB que vamos a tener que dedicar a pensiones en los próximos años, que ahora no lo hacemos. Pues eso, mi pronóstico va a ser que vamos a ir hacia un modelo pues como el de estos países, impuestos mucho más altos, que dañan la competitividad, que dañan la productividad, pero por ahí va a ir, y probablemente también haya que hacer ajustes de gasto en otras partidas. Pero bueno, de cara a lo que les interesa a los pensionistas, porque eso sería una charla más de cuestión presupuestaria o hacendística, mi pronóstico, vamos a pasar de dedicarle 12 puntos del PIB a las pensiones a alrededor de 15. Entonces alguien dirá, bueno, a mí esto que me interesa, a mí no me cuentes historias, 12, 15, yo quiero saber cómo es mi pensión. Esto es muy importante. ¿Por qué? Vamos a ver, ahora mismo la población mayor de 65 años en España está un poquito por debajo del 20%, 19,6%. Ujú. En el año 2050 estará algo por encima del 30%. En el 31 y pico es lo que calcula el INE. Esto evidentemente pues puede depender de muchas cosas, de si vienen más jóvenes, si nacen más niños, bueno, muchas circunstancias, pero bueno, podemos situarlo alrededor del 30. Yo creo que es relativamente fiable. Estas tendencias demográficas son complicadas de cambiar, y el INE incluye inmigración, ¿eh? Siempre, en todos los escenarios, incluye un aporte de inmigración muy fuerte. O sea, que no piense la gente que, no, pero es que van a venir los inmigrantes. Tendrían que venir muchísimos, porque muchísimos ya están incluidos en el escenario. Para que se mejorasen todavía más las cifras, serían doblemente muchísimos, por así decirlo. Bien, pues tenemos ese 19,6% de la población que se lleva, como estaba diciendo antes, un 12,3% del PIB. Yo sé que por la radio es complicado lo de las cifras, pero un poco que nos vayamos quedando con esta idea. Entonces, si el 19,6% de la población se lleva en transferencias directas para su jubilación el 12,3%, pues ¿a cuánto equivale? Pues esto es muy fácil, hacemos la división. 12 puntos del PIB entre el 19% de la población, a cada uno de esos individuos le toca, vía esa transferencia, más o menos 63% del PIB per cápita. Que cuidado, que luego no todo el PIB va directamente porque muchas veces hacemos equiparación como si el PIB fuera todo a salario. No es así, pero bueno, para hacernos un poco esa idea general de cuánto le toca a cada pensionista, pues ahora mismo más o menos a cada pensionista le toca 12,3 entre 19,6, el 63% del PIB per cápita español, de media. Pues así, porque no hay más, 12,3% del PIB dedicado a prestaciones de jubilación para una población mayor de 65 años, que es el 19,6. ¿Correcto? Sí, Bien. sí, no te quiero interrumpir para no perder la cuenta. Entonces, siguiente paso. En el año 2050, 2040, 2050, lo que vamos a tener es un gasto en pensiones que mi apuesta es que va a pasar a alrededor del 15%, que es en lo que están estos países ya más envejecidos, tipo Francia, Grecia, Italia, 15% del PIB, y la población va a pasar de ese 19-20 que estamos ahora mismo al 30% de la población mayor de 65 años. En 18 años vamos a estar gastando el 15% en pensiones para una población mayor de 65 años que va a estar cerca del 30%. Entonces, la misma división. Si el 15% del PIB va destinado al 30% de la población, ¿cuánto le toca a cada uno de esos individuos? Pues le toca una prestación que sería aproximadamente el 50% del PIB per cápita. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál va a ser el recorte en pensiones? Inevitable. Pues ahora mismo cada pensionista le toca más un 63% del PIB per cápita. En el año 2040 a cada pensionista le va a tocar un 50. aproximadamente un 50. Pasa del 63 al 50. Esta es la evolución natural de las pensiones. 13 puntos menos por pensionista, porque no hay más. Y esto es inevitable. Digamos, esto no está sujeto a discusión política. Si tú lo que podría estar sujeto a discusión son si, por ejemplo, mi apuesta de que vamos a dedicar el 15% a pensiones, pues alguien podría decir, ¿por qué no dedicamos el 18% o dediquemos el 20% del PIB a pensiones? Y entonces, efectivamente, si tú dedicas el 20% del PIB para ese 30% de la población,
lo que tendrías es más o menos un porcentaje similar al 63% que le toca a cada uno, le toca entre comillas, en la actualidad. O alguien podría pensar, no, es que no va a haber un 30% de la población mayor de 65 años. El INE se equivoca, van a llegar 25 millones de inmigrantes jóvenes, trabajadores que se van a poner a cotizar y entonces en realidad el porcentaje de población mayor de 65 años se va a mantener igual que ahora en el 20%. Bueno, esos puntos de partida sí se pueden discutir, pero si tú admites los dos puntos de partida, que yo creo que tampoco no están muy en el debate, yo creo que son relativamente razonables, pensar que vamos a incrementar el gasto en pensiones del 12 al 15. Otra cosa es que nos guste, pero pensar que eso va a ocurrir, yo creo que lo pensamos casi todos. Y pensar que el porcentaje de la población mayor de 65 años va a pasar de alrededor del 20 que está ahora mismo a alrededor del 30, pues de nuevo, salvo que haya un efecto de rejuvenecimiento de la sociedad española que no se ve por ninguna parte, porque este crecimiento ya lleva aparejada inmigración e inmigración joven, tendría que ser muchísimo más, como decía antes, pues pasar del 20 al 30 es inevitable. Bien, pues si esto es así, esta es la gran cuenta de las pensiones, lo que va a ocurrir es que se va a producir este proceso. Hay dos apartados. La mala noticia es lo que ya hemos dicho, pues ahora a cada pensionista le toca una prestación que sería más o menos 63% del PIB per cápita, pues ahora en el año 2040, entre 2040 y 2050 va a estar más bien parecido al 50%. La parte 2 es lo que decía antes. La gente dice, pero voy a cobrar una pensión, va a ser una pensión de miseria. No, a ver, va a ser una pensión que es el 50% de la que le tocaría a cada uno de los españoles, muy entre comillas, porque eso habría que entrar en qué es lo que incluye el PIB y qué es lo que no, pero digamos el 50% del PIB per cápita. Y en segundo lugar, por no hacer nada, y esa pensión va a ser una pensión que evidentemente el 50% PIB per cápita no son peanuts, no son decenas de euros al mes. Una pensión, pues la pensión media sería de unos centenares, miles, sería como a efectos, digamos, de grandes cuentas o de que la gente diga, ¿no van a ser 50 euros al mes? No, serán 1.000 y pico euros al mes como es ahora, o 2.000 euros al mes, bueno, entiendo cómo vayan los precios, pero que no. Va a ser una pensión que a primera vista va a ser, pues eso, más o menos normal. Ahora luego vamos con las malas noticias. Vale, ¿sabes cuál es el problema también, Domingo? No es que necesitemos muchos inmigrantes que vengan, sino que los españoles no huyan despavoridos, porque claro, van a tener que pagar yo no sé cuántos impuestos. Lo que es obvio, Domingo, es que vamos a tener que trabajar mucho más en el futuro. Es la siguiente pregunta, ¿no? Que voy a tener que trabajar más, y la respuesta es que sí en todo. Claro. En todos los sentidos. Eso, te jubilarás a los 85, ¿no? Oye. Pero no solo eso, es decir, la respuesta evidentemente es que sí. Mi apuesta aquí es que vamos a tener que trabajar alrededor de los 70 y más bien 72, 75. No te pilles los dedos, 75 y ya está. No. A ver, también va a depender de lo que queramos cobrar de pensión pública. Claro, es decir, lo que nos el juego que nos van a plantear aquí es que nos van a decir la edad de jubilación sigue siendo 67. Entonces tú cuando te vayas a jubilar con 67 te van a decir, tu pensión es de 1.000 euros. Tú vas a decir, pero esto es muy poco. Yo quería cobrar 2.000. Te van a decir, sí, pues para cobrar 2.000 tienes que trabajar hasta los 75. Entonces, técnicamente la edad de jubilación no ha cambiado, pero es mentira. Para cobrar una pensión equivalente a la que ahora se cobra con 67 tendrás que trabajar hasta los 75. Este es el gran juego político, retórico, tramposo que nos van a hacer en los próximos años. Es no cambiar la edad de jubilación, pero sí cambiar las condiciones a las que a las que tienes derecho a los 67. Entonces, ¿cuál va a ser la realidad? Pues que para la gran mayoría de empleos, sobre todo nuevos empleos, ¿no? Sí. La economía moderna pues tiene empleos menos exigentes desde el punto de vista físico. La gran mayoría de empleos vamos a ir a 70, 72. Yo creo que 75 es mucho, se me antoja. Pero bueno, habrá mucha gente que lo haga de forma voluntaria, no solo por cobrar una pensión más, sino porque... A los que les parecen muy mal jubilarse. Por ejemplo, uno Sánchez Dragó, le horroriza jubilarse. Claro, a mí tampoco, yo ahora mismo estoy muy lejos de esa situación, pero tampoco veo, yo creo que con 70 años no voy a querer jubilarme de no hacer nada. Yo creo que me va a seguir apeteciendo hacer cosas. Otra cosa es, a lo mejor el cómo, el qué tipo de tareas. Por ejemplo, yo mis clases, a mí me encantaría seguir dando mis clases hasta los 75, 80 o hasta que me aguanten. Maestro Soriano, pase. Un poco sí. Entonces, la parte mala es esta para el que estuviera pensando,
ya tengo 50 años, a ver si me puedo ir a... No. Sí, yo creo que con 45 o 47 años las cuentas que hay que hacer son más bien de 22, 23 años te quedan para jubilarte. Esa es mi apuesta. Ya veremos, en el año 2045 hablamos, para esos que estén ahora pensando, Jolín, pero es muy largo, Domingo. Pues esa es mi apuesta. A no ser que llegue un gobierno digamos, liberal a España y entonces pues este programa lo archivamos. Las cosas que estamos diciendo hoy no dependen del gobierno. De ¿Tú crees si que es no? bueno o es malo. Es decir, si tú pasas el gasto del PIB de 12 al 15% y la población te pasa del 19 al 30, lo que le toca a cada uno es matemática. Es resolver la ecuación matemática. No depende de que un gobierno sea malo o bueno. Lo que puede depender de que un gobierno sea malo o bueno lo iremos al final del programa, que es qué supone ese 12 o ese 15% del PIB, que eso es lo realmente importante, claro, si el PIB puede ser más grande o más pequeño, pero los porcentajes que estamos diciendo, luego hacer la ecuación en matemática pura. Entonces, bueno, sí. Sobre la edad de jubilación, ahora mismo, por ejemplo, la esperanza de vida a los 65 años en España es de unos 20 años para los hombres y 23,5 para las mujeres. Madre mía, qué frialdad es esto, 19,5 para los hombres, 23,5 para las mujeres. Hay 4 años de diferencia entre hombres y mujeres. Entonces, en el año 2050 los cálculos nos dicen que habremos ganado unos 3 años más de esperanza de vida los hombres y un poquito menos las mujeres, ¿no? Nos situaríamos en 22 y 25 años de esperanza de vida a los 65. Ya. Entonces, la tendencia va a ser a que esos años que ganemos de esperanza de vida a los 65 los trabajemos. Es decir, porque claro, las cuentas no salen. Si tú sigues jubilándote a los 65, pero en vez de vivir hasta los 80, vives hasta los 90, pues claro, el sistema cada vez es más complicado. Muchas veces hacemos las cuentas del sistema solo diciendo, es que no hay jóvenes. No solo no hay jóvenes, sino que los viejos cobran mucho más. Y, claro. Oye, estoy feliz. Yo cuando sea viejo también me querré cobrar mucho más, no solo cada mes, sino también a lo largo de más años, ¿no? Ya. Fíjate que yo me imagino al maligno escriba ahí sentado, a ver, esperanza de vida, ¿cuánto les podemos exprimir? Pues lo harán así, ¿no? Un poco, es cierto que al final las cuentas sí que son un poco por ahí. Oiga, si una persona va a vivir 25 años más, no puede estar cobrando esa pensión, y si encima tiene mejor forma física a los 65 de la que tenía tu padre, pues tenemos que cobrar por ahí. Un sistema tan disfuncional como es el sistema de reparto, es lógico que haga estas cuentas un poco, a veces tenebrosas, incluso con las esperanzas de vida, con las muertes, con los nacimientos, porque es que no tiene otro remedio. Es que si no, cuando yo digo que no se sostiene, es que directamente, si las reglas de la jubilación fuesen las mismas que había hace 30 años, el Estado español habría quebrado ya hace mucho. Entonces, por eso las quiebras van siendo parciales de poquito a poco, pero siempre tratando de hacer ajustes en un sistema que en sí mismo es un poco absurdo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, por eso vamos a trabajar más. En esta película hay unos privilegiados, Domingo. No me digas que no. Sí, a ver, como siempre en este programa siempre lanzamos alguna tesis que nos enemista con... Sí, que nos deja sin amigos. Algún colectivo, sí. En este caso es con los que se han jubilado entre el año 2000 y 2015. Vosotros. Han sido los que realmente la han gozado, sinceramente. Ya. Los que se han jubilado entre los... ¿Por qué? Porque han mezclado lo mejor de todos los mundos. Un poco sí. A ver, también lo pasan muy mal quiero decir, yo en su infancia. Ellos tuvieron una infancia en los años 40 y 50 que yo ni me imagino lo dura que debió ser. Yo, sin embargo, estaba ahí en los 80 tan feliz con esa infancia que ahora nos gusta a todos recordar, porque fue bastante idílica, ¿no? En los años 40 en España, pues probablemente se pasó peor, ¿no? Pero desde el punto de vista solo de la jubilación, si te has jubilado entre el año 2000 y 2015 en España, has aprovechado todas esas mejoras, no todas, ¿no? Va a seguir habiendo mejoras en esperanza de vida, pero te has jubilado en un país primer mundo avanzado con una esperanza de vida pues la más alta del mundo en este momento, junto con Japón, y con unas reglas de jubilación extraordinariamente generosas, que empiezan a cambiar esas reglas a partir de la reforma, sobre todo de 2011, empiezan a endurecerse bastante y se van a seguir endureciendo más. Entonces, por eso digo que los que se han jubilado entre el año 2000 y 2015 han mezclado bastante de las dos partes.
por una parte, muy buenos datos demográficos desde el punto de vista de esperanza de vida y, por otra parte, reglas de jubilación muy generosas. A partir de ya, las reglas de jubilación empiezan a ser cada vez menos generosas con la reforma de 2011 y lo van a ser cada vez más. De hecho, todos los anuncios que estamos escuchando van por ahí, porque por eso, además, se intenta asegurar la renta de los ya jubilados. No, nos comprometemos a que las pensiones van a estar siempre ligadas al IPC. Al final eso lo que hace es fijar y proteger las reglas, las rentas, de los que ya se han jubilado. Del actual votante, sí. A cambio de pensiones y reglas para el futuro que serán mucho más exigentes. Pues nos dicen, vais a tener que trabajar más, vamos a subir las cotizaciones a los autónomos. El periodo de cálculo, pues ya este globo sonda de si va a pasar de 25 a 35 a toda la vida laboral, eso afecta a los que ahora están trabajando. Por eso digo que sí, para mí los que han tenido más suerte son los que se jubilaron entre el año 2000 y 2015. En ese sentido han llegado en el mejor de los momentos, porque antes a lo mejor tampoco habían tenido carreras tan largas, el mercado laboral español y las cotizaciones, los que se jubilaban antes probablemente tampoco llegaban. Digamos, los de entre 2000 y 2015 era una mezcla razonable. Sé que mucha gente me estaba escuchando y diciendo, mi pensión es muy baja, o anda que no pasé yo dificultades en mi juventud, o anda que mis primeros trabajos no fueron horribles comparados con los que tú has podido tener domingo. Y eso es así, ¿eh? Por eso digo que tampoco es que yo no digo ni que esto es injusto ni mucho menos. De hecho, si alguien probablemente se merece algo de esa generosidad, es la generación de la posguerra, que hizo un trabajo para levantar este país brutal, pero simplemente desde el punto de vista de, oye, ¿cuál habría sido el mejor momento? Si hacemos el cálculo financiero de decir, ¿cuál habría sido el mejor momento para jubilarme? Para coger la pensión mensual más alta y al mismo tiempo cobrarla el mayor tiempo posible. Yo creo que eso, alrededor de entre 2000 y 2015 es cuando salen mejor las reglas. Si te jubilas antes, o sea, si te hubieras jubilado antes, la pensión mensual habría sido más baja por tu carrera de cotización y además la esperanza de vida pues tampoco era tan alta. Si te jubilas después, la pensión y las reglas de acceso al sistema van a ser más duras y encima como te van a hacer trabajar más, hasta los 67 años ya vamos camino ahora, y luego, pues como digo, va a ser más tarde, no vas a cobrar tanto tiempo. Bien, y ahora le vamos a dar la razón un poquito a Ana Iris Simón. Y es que, Domingo, vamos a vivir un poquito peor que nuestros padres, vamos a cobrar menos que nuestros padres. Bueno, es que esa pregunta no es una pregunta que tiene 5 respuestas diferentes. Ya. Dices, voy a cobrar menos claro, que mis padres. Te digo, la gente piensa, pero esto solo se puede decir sí y no. Yo te diría no. 5 respuestas. Las respuestas son, fíjate, no, al 50% no tengo claro si sí o si no, sí, sí y casi seguro. Bien, y Ana Iris Simón y yo ya estamos hechas un lío. Claro, pero es que hay que definir cuando decimos, ¿qué significa cobrar menos que mi padre? Pues claro, eso. sí. No, pues vamos a ver. Primera opción, en valor absoluto. Si mi padre cobraba una pensión media de 1.500 en la época en la que se jubiló mi padre, mi pensión media va a ser inferior a 1.500. Te digo, no, seguro. Esa es mi apuesta. No. Si la pensión media cuando se jubiló tu padre era 1.500, cuando tú te jubiles será más alta, 2.000. Vale, continúa. Claro, entonces, segunda respuesta, porque a lo mejor tú me dirás, ya, me estás haciendo trampas, Domingo, tú eres economista, Te conozco. sabes que, claro, 1.500 euros en el año 95 no es lo mismo que 2.000 en el año 2025. Tienes toda la razón. Entonces dices, yo te estoy preguntando, ¿va a ser mi pensión más baja que la de mi padre contando la inflación? Y yo te di, esa es la segunda respuesta que te decía, no lo tengo claro, al 50, ahí dudo, al 50% de si sí o si no. Yo creo que no, creo que la pensión media, incluso descontando la inflación, va a seguir siendo más alta en los próximos años de lo que ha sido en las últimas décadas. Es decir, que la pensión media va a seguir o subiendo o manteniéndose estable. Pensión media a jubilación, quito todas las demás pensiones. Sí. Pensión media Sí. a jubilación, yo creo que va a seguir siendo más alta y si no crece mucho, que yo creo que mucho también es cierto que no va a crecer. Yo creo que se va a mantener bastante estable pensión media real, una vez descontada la inflación. Creo que se va a mantener relativamente estable. Y
Claro, hay mucha gente que me dirá, pero bueno, a ver, Domingo, primero eres relativamente catastrofista. Dices que vamos a tener que trabajar más, que no hay dinero, que la pensión, que esa proporción del PIB, de la riqueza nacional que le queda a cada uno de los jubilados va a pasar del 63 al 50, es decir, que va a caer. Y ahora de repente me dices que la pensión media en realidad no se va a mantener más o menos estable en relación con la inflación. Y digo, sí, claro. ¿Por qué digo esto? Porque lo que no se va a mantener constante es el PIB, claro. Claro. Si te dan el 50% del PIB, en términos reales, ya, ahora sí que nos olvidamos de inflación, como si los precios nunca variasen, ¿no? Pues si el PIB en el año 2000, si a ti te dan el 63% del PIB per cápita en el año 2000 y te dan el 50% del PIB per cápita en el año 2030, puede que tú estés mejor en el año 2030, con el 50%. ¿Por qué? Porque el PIB per cápita es muchísimo más alto en términos reales, con lo cual te salen las cuentas. Es decir, dices, bueno, me toca menos de la riqueza nacional. Sí, entonces mi apuesta es que vamos a ser capaces de generar crecimiento del PIB, no mucho, pero lo suficiente como para que por lo menos entre ese incremento del gasto en pensiones que pasa del 12 al 15 y, bueno, pues esa mejora, el crecimiento que algo sí que generaremos de crecimiento, la pensión media en términos reales se mantenga relativamente en niveles constantes. Ya te digo yo que si dejamos a Alberto Garzón que revalorice el valor de España. Sí, eso. No, a ver, de eso vamos a hablar en el último apartado del programa y eso es muy importante. Es decir, el crecimiento que tengamos y cómo eso impacte en las pensiones. Lo que pasa es que vamos por dos respuestas. Voy a cobrar más de mi parte. Digo, sí, en términos absolutos, seguro, pensión media va a ser más alta y probablemente también pensión media incluso... descontando la inflación. Pero claro, la gente me dice, bueno, vale, entonces ya me quedo contento porque mi padre cobraba más o menos de pensión el 80% de su último salario, pues yo voy a cobrar lo mismo. Es como, no y no. No, bofetadas para el final. Claro, eso es lo que no va a ocurrir. Pero si me estás diciendo no sé qué, no me cambies el PIB, la inflación. No, yo sé que esto es un poco complejo, pero no tiene nada que ver. Es decir, tu pensión media puede mantener poder adquisitivo respecto a la pensión media actual, pero en relación con tu salario, que es lo que le importa a la gran mayoría de los trabajadores, no es tanto, cobro lo mismo o tengo el mismo poder adquisitivo que mi padre hace 40 años. Eso no le importa a nadie o esa no es nuestra preocupación. Porque dices, pero es que el poder adquisitivo de mi padre hace 40 años, en el año 80 cuando se jubiló, pues no era muy alto, porque el poder adquisitivo medio en España y pues era bajo, era un país más pobre que ahora. Claro, evidentemente, nosotros no queremos mantener poder adquisitivo con las nuevas pensiones. Lo que queremos es que las nuevas pensiones mantengan la relación con los salarios. 80%, ese 80% del que tantas veces hemos hablado. Eso es lo que no va a ocurrir. Y eso es 100% seguro. Las nuevas pensiones, donde se va a ver el recorte, es que en relación con los salarios van a ser más bajas. Y mira cómo son los salarios en España. Como decía antes, lo normal es que los salarios, incluso en España, con este gobierno, sigan incrementándose un poquitín porque subimos también productividad poquito a poco, pero algo, y porque subimos el PIB real. Pero evidentemente lo que no vamos a poder mantener es esa proporción de lo que supone la pensión respecto a la riqueza nacional. Por eso esa empezaba con la relación gasto en pensiones, porcentaje de la población y el PIB, que al final es más o menos esto. Y es la pensión en relación con los salarios va a bajar, y va a bajar de ese 80% que está ahora mismo alrededor entre el 50 y el 60%. Ese es el gran cambio que nos espera. Nuestros padres han cobrado una pensión que era entre el 75 y el 80% de su último salario o del salario medio de la economía. Podíamos medirlo de las dos formas y más o menos eran relativamente altas, además, en comparación con otros países de la eurozona. Y nosotros nos vamos a ir a una ratio que va a estar más cerca del 50%, entre el 50 y el 60%. Y claro, la gente dirá, pero es que entonces ya no puedo mantener mi nivel de vida cuando me jubile. Ese es el gran reto que tienen los jubilados del futuro. Su pensión respecto a su salario sí va a bajar. Colarse en los aviones para hacer viajes internacionales. Bueno, también. Pero había dicho 5 respuestas. Hemos dicho, no vas a cobrar más que tu padre en valor absoluto. Probablemente, incluso contando la inflación,
en términos de capacidad de poder de compra, más o menos se va a mantener, incluso mi apuesta es que va a subir, fíjate, si no soy catastrofista, sino que yo creo que la pensión media va a subir en términos reales, o puede llegar a hacerlo. Ni de broma, eso sí, aquí yo empiezo con el catastrofismo, ni de broma se va a mantener en relación a los salarios, eso ahí, y a tu salario último, ahí es donde va a venir el gran recorte y ahí es donde tenemos que hacer todo ese ajuste. Y cuarta posible respuesta, claro, la gente dirá, pero en relación a lo que yo he cotizado, y esto de nuevo es un ni de broma, claro, si uno hace la cuenta cuánto he ido cotizando ya a lo largo de la vida laboral y cuánto recibo una vez que me jubile en una pensión mensual, no va a estar ni cerca. Ahí el recorte va a ser brutal, porque es que no salen las cuentas, evidentemente. Va a haber mucho menos cotizantes, con lo cual a cada uno de los jubilados del futuro les va a tocar menos. Entonces, en relación al salario, ya lo ha aportado mucho menos. Y luego la siguiente pregunta sería decir, claro, me estás hablando de pensión mensual, pero ¿y lo que cobre como pensionista a lo largo de mi vida? Es decir, claro, si mi padre cobraba 1.000 todos los meses, pero cobró una pensión durante 20 años, y yo cobro 1.000 todos los meses, pero cobro la pensión durante 30 años, es cierto que la mensualidad es la misma, pero yo acabo cobrando mucho más, porque acabo cobrando 10 años más que mi padre. Sí. Entonces, yo ahí también creo que no, que las cuentas no salen y que vas a cobrar menos que tu padre en ese acumulado. ¿Por qué? Por lo que decía antes, de que los jubilados entre el año 2000 y 2015 también se jubilaron con unas condiciones, edad media de jubilación, pues muy buena, hay que decirlo así, muy atractiva, que estaba en poco más de 60 y 61 años en España y tenían esperanzas de vida, a lo mejor en ese momento 60, 61 años, de alrededor de los 85, mientras que nosotros, que es verdad que vamos a tener más esperanza de vida, a lo mejor como hasta los 90, pero no nos vamos a jubilar a los 61 ni de broma, nos vamos a jubilar más bien lo que decíamos antes, a los 68, 70 si tenemos suerte y nos jubilamos en la próxima década, y más bien 70, 72 si nos jubilamos en alrededor de 2040. Con lo cual no sale la cuenta. Es decir, nos vamos a jubilar varios años más tarde que nuestros padres para cobrar una pensión que a lo mejor, con suerte, en la mensualidad es un poquito más alta, descontando la inflación, en términos reales, ¿no? La pensión media mensual, pero no salen las cuentas. El acumulado de lo que habrán cobrado nuestros padres que se jubilaron entre el año 2000 y 2015 probablemente va a ser más alto que el acumulado que nosotros podamos disfrutar a lo largo de nuestra vida como pensionistas. ¿Te das cuenta, Domingo, que al final la culpa la tenemos siempre los mismos? Tenemos la culpa por vivir más. Pero, a ver, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Esto es matemáticas. Ya, pero ya te digo yo que van a salir ahí a decir, claro, es que como ahora viven más, pues claro. Y entonces, Domingo, pues prohibirán los purificadores de agua, el pilates, la avena, el CBD, para ver si caemos antes. Eso está clarísimo. Bueno, eso podría ser, eso no sé si me parece mal, ¿eh? Eso podría ser una externalidad positiva, que no me gusta. Bien, yo ahora en esta parte, que ya es la última, la quinta parte del programa, es cuando me pongo a llorar, porque me pongo a pensar cómo será esa España de 2040. ¿Cuánto valdremos como país? Es que esa es la pregunta que se deben hacer los jubilados del futuro. ¿Y verás, si nuestros políticos irán en chándal? Bueno, eso casi seguro. Pero, como verás, otro día tenemos que hablar, para quedarnos ya sin amigos definitivamente, de por qué hemos normalizado salir a la calle hecho un fantoche o como si estuvieras como si fueras Maduro o un Castro. Sí, no, pero está normalizado. O sea, en Madrid tú sales a la calle y la mitad de la gente sale a la calle va con ropa a andar por casa. Ya. Y es algo que a mí me llama la atención porque está normalizado eso. Bueno, en Suecia también, ¿eh? Yo aluciné, sí. El día que, o sea, ese día sí que ya directamente nos dejan de escuchar todos nuestros amigos porque, claro, si el 50% de la gente lo hace, probablemente algunos de nuestros oyentes, incluso muchos también. Bueno, mientras Pedro Sánchez no salga en chándal, parte de esa categoría. Pero bueno, vamos a centrarnos, sí. que ya demasiados líos tengo como para que me metas en más, Richard, ¿no? No me metas en más, vamos a centrarnos. Céntrate. Otro homenaje a la... Mira, esto, al final todo tiene que ver, ¿eh? Otro homenaje a la generación nacida en los años 20, 30, 40, 50, que hemos dicho antes, pues que a lo mejor los nacidos en los 40 o los 50 tuvieron una jubilación, reglas de acceso a la jubilación las más positivas o han disfrutado de las mejores. Uh-huh. También hay que hacerles un homenaje porque en ese porcentaje de población que sale a la calle así no están ellos. Yo me acordaré siempre de mi abuelo agricultor en Almería
no salía a la calle nunca sin ir perfectamente con una chaqueta, un jersey, un pantalón. Mis abuelas nunca igual. se me ocurría salir a la calle con una ropa que no... Y era una persona sin estudios. Y esos moños, esos recogidos, sí. Siempre, y mi abuela siempre era como, no, voy a salir a la calle, pues me cambio de ropa, incluso para comprar el pan, no puedo salir así. Yo creo que es algo que deberíamos empezar a reflexionar en nuestras sociedades, porque hemos perdido. Uno ve las fotos del Madrid de los años 50, una sociedad mucho más pobre, y ve la gente cómo iba, o sea, cómo paseaba. Pero más estética, nosotros somos más feos, es verdad. No, hay más culto a la fealdad. O sea, una necesidad estética y de transmitir y de respeto a los demás que bueno, no sé en qué momento se ha ido, pero nos desviamos, Richard. Eso para otro programa, que nos quedamos sin otros amigos. Pues venga, céntrate. Lo que tú decías del año 2040 es importantísimo. Como verán nuestros oyentes, los que sigan hasta aquí después de esta ensalada de números, cifras, porcentajes, yo he intentado ser fiel a mi planteamiento original de que el sistema no existe. No he hablado de déficit de la seguridad social, he tratado de no decir, no, es que si los ingresos por cotizaciones, entonces hay que mandar gastos impropios, entonces... No, a mí todo eso me da igual. Yo lo que he dicho es gasto relacionado con prestaciones de jubilación. Ahora el 12,3%. Y nos vamos a ir al 15%. Porcentaje de la población de más de 65 años, que son los que potencialmente van a cobrar esas prestaciones por jubilación. Pues estábamos en el 19 y pico y vamos a estar alrededor del 30. Y no me salgo de ahí, porque al final lo único importante es esto. ¿Qué porcentaje de la riqueza nacional vas a dedicar a prestaciones relacionadas con la vejez? ¿Y qué porcentaje de la población va a cobrar esa parte del PIB que le estás dedicando? Todo lo demás, que es de lo que están hablando todo el día nuestros políticos, de si los gastos impropios, de si equilibrar el sistema, todo es mentira. ¿Qué más da si salen de cotizaciones, de impuestos? ¿Qué más da? Aquí lo importante es cuánto dedicamos a la vejez y cuántos viejos hay, si lo queremos así en términos como muy crudos. Y punto, no le demos más vueltas a la cuestión. Entonces, puede haber gente que diga, pues bueno, entonces tampoco es tan grave esto que nos estaba diciendo, amigo. Luego al final, pues mira, pues más o menos vamos a cobrar, sí, unas pensiones que no están mal. Un momento. No es lo mismo, claro, cuando decimos no, vamos a cobrar cada uno, nos va a tocar a cada uno un 50% del PIB per cápita, en esa cuenta así muy poco técnica, pero que yo creo que es muy gráfica, que yo he hecho a lo largo del programa. Pues bien, esto es inevitable, que cada uno que va a bajar lo que decía del 63 al 50, pero lo que no es lo mismo es que el PIB per cápita sea 2.000 o sea 4.000. Hombre, esa es la mitad. clave de las... Claro, pero es que esta es la clave de las pensiones del futuro. O sea, desde el punto de vista de la relación pensión-salario es inevitable que baje, pero de nuevo, aunque baje la relación pensión-salario, no es lo mismo cobrar el 50% de 4.000, si el salario medio de la economía es 4.000, en términos reales, por supuesto, siempre ignorando la inflación, ¿no? No es lo mismo que sea 4.000 a que sea 5.000. Dicen, no, es el 50%, ya, ese 50% pues no es igual. Es decir, los alemanes, los suecos, los noruegos o los finlandeses que tienen segunda residencia en España, que no solo ya vacaciones, hay muchos de ellos que viven aquí muchos meses al año, tienen patrimonio, es cierto, tienen ahorros propios, han hecho más inversiones financieras que los españoles, todo eso es verdad, pero también tienen pensiones públicas que son más altas que las nuestras. Y muchas personas están diciendo, pero un momento, Domingo, pero ¿no me estás diciendo que la generosidad del sistema español es mucho más alta que la de esos países? Digo, sí, claro, es compatible. En España las pensiones son muy generosas en relación a los salarios españoles. Claro, dices, una pensión española equivale al 75% del salario medio, una pensión de jubilación de régimen general, pues decimos, venga, está en el 75% del salario medio de la economía española. Y sin embargo, muchas veces decimos, fijaos los alemanes, que su pensión media solo equivale al 50%, un poco más, pero al 50% del salario medio. Y dice, pero hombre, Domingo, si me estás diciendo que el alemán solo cobra el 50% del salario medio y el español el 75%, ¿cómo me dices que la pensión del alemán es más alta? Hombre, es que su salario medio es tan superior al salario medio de la economía española que ese 50% acaba siendo más que tu 75%. Entonces, por eso los alemanes, cuando están en España, esa segunda residencia, o esos alemanes que directamente viven en España la mayor parte del año,
su pensión pública les da un poder de compra y les da una renta que es superior a lo mejor a la del jubilado, su vecino jubilado español, que tiene una pensión más generosa, ¿no? Entonces, ¿eso de qué depende? ¿Y de qué dependen los salarios? Pues los salarios dependen de productividad, crecimiento en general, de lo del PIB, ¿no? Que al final es como, no, aquí lo importante es cómo va a ser el PIB español en 2040, porque si el PIB español en 2040 es muchísimo más alto que ahora, tenemos 18 años por delante, ese recorte, que será duro, pues siempre va a ser duro, ese ajuste que va a ser inevitable en la relación pensión-salario, pues será mucho menos duro. Claro, evidentemente tendremos que ahorrar todos, sí, tendremos que ahorrar para mantener nuestro nivel de vida, porque para mantener, nosotros cuando nos jubilemos vamos a querer vivir igual que cuando trabajábamos, y si tu pensión es muchísimo más baja en relación a tu salario, si quieres mantener tu nivel de vida, o tienes ahorros propios, o tienes algún tipo de inversiones financieras, o no lo vas a conseguir, vale. Pero un momento, el ajuste va a ser mucho menos duro si vives en un país mucho más rico, porque esa pensión más baja en relación con el salario, pues se compensa, evidentemente, porque los salarios medios son muchísimo más elevados. Y esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué estamos haciendo para, por lo menos, ya que es inevitable desde el punto de vista del envejecimiento, que la relación pensión-salario caiga, pero por lo menos vivir en un país muchísimo más rico, en el que los salarios medios sean mucho más altos? Y eso no estamos haciendo nada. No solo no estamos haciendo nada, sino que esta es la segunda parte que a mí siempre me preocupa cuando hablamos de pensiones, sino que yo creo que las propias pensiones van a empujar hacia abajo el PIB, van a hacer que crezcamos menos. Que esto parece un juego de palabras, pero no lo es. Al final, cuando decimos, ¿cuáles son los factores que ayudan o no ayudan al crecimiento del PIB? Pues la legislación, regulación, apoyo a las empresas, también la fiscalidad. Entonces, ¿cuál es el problema de España? Pues vuelvo a los países con los que nos comparábamos al principio, Francia, Italia, Grecia. ¿Es casualidad que los países que más gastan en pensiones sean también los países que más problemas tienen dentro de la eurozona de crecimiento? Como estos tres y también España. No, no es casualidad. Es decir, tú estás tratando de proteger como sea a los actuales perceptores de rentas, y ese como sea es a base de masacrar a impuestos a la actual economía productiva, y en el corto plazo parece que les estás favoreciendo, pero en el medio plazo les estás dañando. ¿Por qué? Porque estás haciendo que la economía no pueda crecer, no pueda desarrollarse, no estás generando las condiciones de mejora de productividad y de atracción de inversiones que necesitarías para luego poder ser solvente a la hora de pagar esas prestaciones. Entonces, sí, dedicamos más parte de la tarta que otros países al envejecimiento, pero como hacemos que la tarta sea más pequeña, y parte del problema de que la tarta sea más pequeña es ese sistema fiscal en el que se incluyen también los impuestos al trabajo que van a pagar, que en teoría luego van a ir a pagar las pensiones. Ya. Entonces, yo por eso soy muy pesimista. Creo que bueno, pues sí, que tendremos unas pensiones, o sea, que creo que vamos a un escenario a la italiana, un país bastante estancado, con un estado social, esto que llaman estado social, teóricamente muy generoso, pero que cada vez se ve más lejos de sus vecinos, porque ese estado social generoso acaba siendo un lastre que no deja avanzar, acaba siendo una soga que ahoga a la estructura productiva. ¿Y alguna solución? Bueno, la solución con el tema de las prestaciones públicas siempre es la misma, yo se lo he dicho, yo siempre lo digo. A ver, yo soy cada día más anti-Estado, cada día estoy más en el casi libertarianismo anarcocapitalismo. Si yo fuera socialdemócrata, yo estaría obsesionado con el crecimiento económico, porque lo único que te garantiza un Estado grande, con prestaciones generosas, y en el que más o menos mantienes la paz social a base de esas prestaciones, es crecimiento económico. Entonces, en ese sentido, yo los países del norte de Europa, a mí no me gustan algunas de las derivas que tienen esas sociedades, digo, las Suecias, Dinamarcas, etcétera. Yo veo algunas cifras sociales que no me gustan tanto, pero desde el punto de vista económico hay una cierta racionalidad.
son países que dicen vamos a tratar de impulsar al máximo el crecimiento económico, vamos a tratar de generar un entorno muy, muy favorable a la inversión y luego a esos que han generado mucha riqueza sí les cobramos unos impuestos bastante altos, pero por lo menos les hemos dejado primero generar esa riqueza. Sí, ideológicamente son más coherentes. Claro. Yo creo que es más coherente. También es verdad que, cuidado, que ahí los impuestos son muy altos y también en esos países están viendo que no crecen lo mismo. O sea, no crecen lo mismo esos países que los países anglosajones, que los países asiáticos más dinámicos. No es lo mismo Singapur que Suecia, ni Irlanda, por ejemplo, tiene unos impuestos bajísimos que Suecia o Dinamarca, o sea, que tampoco nos hagamos trampas. Ya, pero los nórdicos sí que saben quién genera la riqueza en un país. Claro, pero por lo menos desde esa visión socialdemócrata tiene algún sentido. Entonces, en España no. En España tenemos una actitud de penalizar muchísimo la creación de riqueza con impuestos, privada, con normativa sí. que no tiene que ver con impuestos. Por ejemplo, en esos países los impuestos se recaudan mucho más impuestos al consumo. Hay muchísimos menos impuestos al trabajo y muchos más impuestos al consumo. ¿Por qué? Porque ellos lo ven, dicen, los impuestos al trabajo penalizan. Impuestos al trabajo nos referimos a impuestos sobre la renta, sociedades y cotizaciones sociales. Tienen mucho menos peso en el mix fiscal porque son los impuestos que te destrozan la economía productiva y a cambio tienen impuestos al consumo mucho más altos. Me parece que son formas de encarar el problema mucho más inteligentes, incluso, aunque ya digo que a mí muchas veces digo, no, pero es que estas sociedades, oye, que no, que sí, que son más eficientes, pero a mí me sigue pareciendo inaceptable el nivel de intervencionismo público que hay, pero por lo menos un intervencionismo público con una cierta lógica. En España es que tenemos el peor de los mundos. Ultra intervencionista, destrozamos, penalizamos, asediamos la creación de riqueza y entonces, claro, ni siquiera tenemos la capacidad luego, como no hemos permitido esa generación de riqueza, esos incrementos de productividad, esas mejoras, luego ni siquiera tenemos suficiente para cobrar. Entonces, lo que cobramos sí, es cierto, pues por ejemplo, a las personas mayores les damos muchísimo porque somos muy generosos en lo que es gasto relacionado con el envejecimiento, pero eso tiene un límite. Y a mí lo que me da miedo, que es el escenario realmente catastrófico con el que, quizás sí, me gustaría terminar hoy porque es ante el que tenemos que estar alerta, es que entremos en un proceso a la griega de insostenibilidad del Estado. Por eso yo he hablado solo hoy de gasto del PIB en estas cuestiones, porque además no tiene que ver solo con las pensiones. El gasto relacionado al envejecimiento irá creciendo en sanidad, en muchos otros aspectos. Y, repito, Grecia sigue siendo el país de Europa, de toda la Unión Europea, que más porcentaje del PIB destina a sus pensionistas. ¿Creemos nosotros que hay algún pensionista griego que se sienta feliz en relación a los pensionistas alemanes, suecos, austriacos, ingleses o irlandeses? Su Estado dedica más. Ningún Estado que dedique más dinero que el griego a pagar pensiones. El 15,7% del PIB. ¿Qué pasa? Que el PIB de Grecia es 3 veces menos que el PIB de Alemania. Entonces, claro, sí, dedicas más porcentaje de una tarta mucho más pequeña. ¿Por qué? Porque el Estado te quebró hace 12 años, todavía no se ha recuperado y probablemente no se va a recuperar en mucho tiempo. Pues sigue siendo un Estado absurdamente grande, absurdamente intervencionista. Es el escenario que a mí me da miedo. Oye, que en Grecia viven, que no pasa nada, que sigue siendo un país de la Unión Europea, de la eurozona, que tampoco es que no es Venezuela, tiene pues eso, un nivel de riqueza, pues claro, le han adelantado todos los países del este, es un país simplemente en una decadencia absoluta desde hace 15 años y que tiene pinta de que se va a mantener en los próximos 10, 12, 15 y al que le costaría mucho, incluso aunque ahora empezar a hacer todo bien, recuperarse de ese proceso que vivió entre los años 2010 y 2015. Italia, sin llegar a tanto, lo mismo, que se gasta el 15% del PIB, el 15,5% del PIB. ¿Qué pasa? Lleva 30 años de estancamiento. Ese es el escenario que a mí me aterra para España y ese es el escenario en el que yo creo que ya hemos entrado, ya llevamos 10 años en él y en el que nos vamos a mantener los próximos 20. Entonces, bueno, pues sí, ¿tendremos pensiones? Pues sí, pues ya digo, no serán de decenas de euros, pero seremos un país cada vez más alejado de los países ricos de Europa y del mundo. Bueno, pues vamos a llamar a Sánchez, que ya sabes que ahora coge el teléfono, además es ambidiestro para el teléfono, y se lo vamos a contar. A ver qué le parece. En fin, Domingo, no sé si todavía nos queda algún oyente por ahí. No lo sé, porque es un tema muy deprimente este de las pensiones, Intuyo que a los oyentes a lo mejor también, pero bueno, yo
Yo prometo, hoy estamos en el programa 73 o 74, por lo menos hasta el 150, fíjate, hasta que no lleguemos el doble, no vuelvo a tomar pensiones. Promesa firme desde aquí. Bueno, sabes que hoy hemos escuchado a un músico que es tocayo mío, se llama Richard Melville Hall, más conocido como Moby, y es que las pensiones es la gran ballena blanca de nuestra economía. ¿Estarás conmigo? Bueno, no tenía ni idea de quién era este señor. ¿No? Pero, que has puesto hoy. Pero seguramente sí, habrás leído la novela de su tío tatarabuelo, de Herman Melville, Moby Dick. Sí, no te creas que yo no soy muy fan, ¿eh? ¿No? Tiene gente que es muy fan, seguidores muy acérrimos y otros que no nos gusta tanto. Sí, a mí hay partes que sí me gustan mucho, pero luego no te creas que es de las que yo más recomiendo así entre los clásicos. Bueno, pues nada, que Moby ha vendido más de 20 millones de álbumes. Creo que Domingo no está entre los compradores del álbum de Moby, de uno de ellos. No, a mí no me ha pillado todavía, pero bueno, lo reflexionaré. Que volvemos muy pronto, en una semana más o menos, ¿no, Domingo? Ya la próxima ya te tengo por aquí cerca. En una semana, y vamos a intentar que hazte tu test de antígenos, a ver si da negativo y entonces te vienes. Eso es, un tema algo más optimista. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Bueno, no se nos ocurre. Vamos a ver si se nos ocurre uno, por cambiar un poco el tono. Bueno, gracias, Domingo. Gracias a todos por estar ahí. Y os recordamos que sí, que seguimos en Twitter, @nrichard, @soriano domingo, @libertad digital, @radio, @ldpodcast. En fin, será por cuentas. Y que colgaremos este capítulo, pues por supuesto en nuestro periódico, en Libertad Digital, en el radio, en la sección de Libre Mercado y también en todas las plataformas de podcast. Volvemos muy pronto. Un abrazo enorme a repartir.